presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. En este programa estaba diciendo recién a todos los que están conectados a través de Karina Guidi Missions en Facebook que este capítulo, hermanos, no deja de traer dolor. No deja de traer una angustia y también de mostrarnos a la situación en la cual el pueblo del Señor había llegado en este tiempo de los jueces. En este tiempo en el cual el Señor estaba dispuesto a dar de su gracia, de su misericordia, de su poder, de su provisión, pero lamentablemente el pueblo se fue apartando cada vez más. Y las decisiones que iban tomando ellos mismos sin la dirección del Espíritu Santo, esto iba ocasionando problemas mayores y mayores a lo largo de todos estos años, lo cual, por supuesto, nos lleva a esta conclusión triste, dolorosa, del capítulo 21 de Jueces, que es el último capítulo de este libro. Que el Señor les bendiga, Beatriz, Verónica, Javier, Olga, los que se están conectando, de donde sea que están viendo, gracias de todo corazón. Gracias, Silvia, ahí también siempre presente. Dios te bendiga, gloria al Señor por eso. Estamos aquí también siempre usando la Biblia, estudio del expositor, gloria a Dios por eso, que está llegando a tantos lugares. Ya me avisó el pastor de Cabo Verde, África, que están llegando el 12 de enero a Cabo Verde, África, la Biblia Estudio del Expositor en portugués. Tenemos que ir para allí. Están llegando ahora mismo, no sé si ya llegaron, a Portugal. Gloria a Dios, también unas 15,000 Biblias, también tenemos que ir para allí, ahora en el mes de febrero. Y entonces de esa manera también está llegando a muchos lugares más, para Cuba, en Perú ya están allí las Biblias, gloria a Dios. Todas las que han llegado a Brasil, esto lo cuento para aquellos que quizás no sepan, amén. Y bueno, esto está siendo de mucho auge, está siendo de mucha bendición para muchos hermanos y hermanas, pero principalmente, hermanos, es mantenerse en el estudio diario de la palabra de Dios. Y hoy en este último capítulo de Jueces, yo le diría que no se lo pierda, la verdad que no se lo pierda, inclusive invite a alguien más para que juntos podamos ver este tremendo capítulo. Es corto el programa de hoy, les prometo, pero necesitamos nosotros ya concluir. Usted va a poder encontrar todos estos programas aquí en vivo, así, visible, a través de Karina Guidi Missions, ahí mismo en la página en Facebook. Usted puede volver atrás y encontrar todos los programas en relación a jueces. Usted los va a distinguir rápidamente porque dice jueces y puede volver hasta el primero. La verdad es que no sé cuántos programas se han dado de este libro de jueces. No sé, tengo que calcular. Pero sí también usted los puede encontrar a través del canal. Usted va a YouTube y pone Karina Guidi Jueces. Y ahí también tiene la lista de todos los programas en forma de audio, lo cual es fantástico también. Vamos a comenzar la lectura de hoy. ¿Qué les parece, hermanos? Dice así la palabra del Señor, Jueces capítulo 21. Quédese ahí. Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Debido a lo que había sucedido en los capítulos anteriores, yo no sé si usted se acuerda de esta mujer descuartizada en 12 partes y que fue enviado un pedazo del cuerpo de esta mujer a las diferentes tribus. Léalo y véalo en el estudio que hicimos anteriormente, capítulos 19 y 20, ¿sí? Entonces, debido a la situación en la cual se encontraba la tribu de Benjamín estaba apartada del Señor. La tribu de Benjamín había cometido un acto atroz. La tribu de Benjamín no había hecho absolutamente nada para poder parar el mal, para poder detener la atrocidad y todos los actos malvados y perversos de su misma tribu. Por lo tanto, el resto de las tribus de Israel, ¿verdad? Dicen: nosotros no vamos a tener parte alguna con Benjamín. Ahora,
El punto es que Israel era culpable también. O sea, todas las demás tribus de Israel también eran culpables y el Señor también ve al resto de las tribus de Israel como culpables, no solamente a la tribu de Benjamín, que sí, por supuesto, había obrado de una manera muy perversa en todas sus decisiones y haber cometido actos espantosos de muerte, de destrucción. Entonces, hay una circunstancia que no había sido mencionada antes y ahora es expuesta, que la vemos en el versículo 5. Surge una situación tremenda. Todas estas mujeres, yo no sé por qué, pero siempre las mujeres terminan en algún problema de sufrimiento, es decir, es como que se ve una tendencia, ¿vio? Aquí en estas historias y en tantas historias de la Biblia y del mundo, en la que las mujeres terminan teniendo un sufrimiento mayor, vamos a decirlo así, en el que todas las mujeres de la tribu de Benjamín son asesinadas, todas. Entonces, imagínense toda una tribu en la que no hay mujeres, solamente hay hombres, las mujeres y los niños son asesinados, ¿verdad? Y quedan solamente los hombres. Una tribu, hermanos, que, bendito sea el nombre del Señor, estamos hablando el cuerpo de Cristo, vamos a ponerlo en terminología actual, en terminología del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es llamado el cuerpo de Cristo. En ese tiempo estamos viendo las 12 tribus de Israel y estamos viendo en sí el pueblo del Señor como sea. Entonces quedaría anulada una parte, un miembro, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo totalmente cortado. ¿Por qué? Porque si la tribu de Benjamín se queda sin mujeres y solamente hay hombres, esa tribu tiende a perecer. Imagínense, quedaría cortada una tribu entera en la que eventualmente desaparecería. Porque sucede que el resto de las tribus de Israel, ellos prometieron y dijeron, nosotros no vamos a entregar a nuestras mujeres para que puedan contraer matrimonio con los hombres de Benjamín debido a que son perversos y que han cometido un acto atroz y no lo podemos tolerar. Bueno, había cierto acto justo, vamos a decir, del pueblo de Israel en cuanto a eso, en el que ellos estaban, ¿verdad?, mostrando su rechazo hacia las actitudes que había tenido la tribu de Benjamín, pero entonces ahora ellos también al mismo tiempo se estaban lamentando de que cómo es posible que ahora una tribu vaya a quedar totalmente cortada, cómo es posible que ahora ya esta tribu va a desaparecer, de que el plan de Dios ahora lamentablemente no va a poder darse, que ahora las cosas que el Señor tenía para su pueblo, para toda una nación, ahora queden cortados y frustrados, porque ahora un miembro importante de la nación de Israel, una tribu entera, quedaría totalmente en extinción. Entonces, debido a esto, el pueblo, se reúne, ¿no? Los ancianos se reúnen a ver de qué manera iban a solucionar esta situación, porque a pesar de que ellos habían prometido, no vamos a entregar a nuestras mujeres, pero tampoco queremos que sea cortada la tribu y que esta tribu desaparezca del planeta Tierra. Dice, y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la tarde delante de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? El pueblo se estaba guiando no por el Espíritu Santo, sino que estaba tomando sus decisiones debido a su entusiasmo. Cuando nosotros tenemos mucho entusiasmo y tomamos decisiones basadas en nuestro entusiasmo, esto a veces puede traernos grandes problemas porque puede conducirnos a grandes dificultades, hermanos, aún hasta derramar sangre. Esto es lo que le sucedió aquí al pueblo de Israel. Vea, a partir de ahora estamos viendo el último capítulo de Jueces y en este último capítulo de Jueces sigue muriendo gente. Se sigue asesinando gente. Es verdad que aquellos de Benjamín, ellos merecían un castigo,
Pero el rechazo de juzgar el mal en Gibeá, los mismos de Benjamín no rechazaron, no condenaron el mal que había sido hecho en Gibeá, y esto demostró que ellos la verdad que no le daban mucha importancia a todos estos hechos malos, y esto demostró que inclusive hasta estaban de acuerdo con esto. Y una vez más, si Israel hubiera seguido estrictamente la palabra del Señor desde el principio, el Señor hubiera podido dirigir sus acciones. El Señor pudiera haber Él corregido toda esta situación. Qué diferente hubiera sido, hermanos, este último capítulo, pero aún así, con pena y dolor, tenemos que leerlo y tenemos que traerlo. El Espíritu Santo sigue hablando, gloria al Señor, a nosotros en este día también, en el que pudimos nosotros haber empezado muy bien y podemos nosotros terminar muy mal. Al día siguiente, dice, el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar. Recuerde, el pueblo dice, vamos a la casa de Dios, vamos a clamar a Dios, vamos a buscar a Dios. Pero a veces la búsqueda del Señor, hermanos, cuando hay muchas cosas en nuestro interior que están tan erradas, que están tan equivocadas, y aún así podemos buscar al Señor, pero el Señor tiene que tomar completamente el control, porque a partir de ese momento, aún a través del arrepentimiento sincero, el Señor tiene que tomar control de todas nuestras acciones a partir del arrepentimiento, porque a veces hay un arrepentimiento en nosotros, pero es un arrepentimiento a medias. Ahora, los hombres dicen, vamos a la casa de Dios, vamos a clamar a Dios, y gloria a Dios por eso, pero empiezan ellos a obrar correctamente. Pero a veces es tarde, hermanos. Y amén, amén. Si aún a la última instancia nosotros nos arrepentimos delante del Señor, pero a veces las consecuencias, hermanos, empiezan a estar en curso. Y para cuando uno se está arrepintiendo, ya estamos viendo al mismo tiempo las consecuencias de todas las acciones malas. Y esto es lo que estaba sucediendo. Ahora, el pueblo va a la casa de Dios, los ancianos van a la casa de Dios, empiezan a clamar al Señor y entonces ellos empiezan a ofrecer sacrificios y holocaustos. Cuando vemos esto nos está diciendo que el pueblo empieza a volver a poner su mirada en el Cordero inmolado, es decir, en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Dice, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión cerca del Señor? Esto sucedía. Ellos habían convocado a todo el pueblo a la casa del Señor. Cuando la casa del Señor, hermano, cuando hay una reunión, una asamblea, y en ese tiempo cuando había una asamblea y había una reunión, todas las tribus eran convocadas para que pudieran estar presentes en la casa del Señor. Y ellos dijeron, si hubiere alguno que no se presente en la casa del Señor, alguno que no va al tabernáculo, alguno que no suba a la reunión cerca del Señor, entonces lamentablemente habrá un castigo para ellos. Entonces dice, porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. O sea, todos aquellos que no se presenten a la casa del Señor para ofrecer al Señor holocaustos y ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracias, ofrendas por el perdón de los pecados, las ofrendas, ¿verdad? Como había sido, por supuesto, dado en el libro de Levítico, las ofrendas que el Señor requería de su pueblo tras el pecado, la ofrenda por aquellos pecados, por yerro, por aquellas ofensas al Señor, aquellas ofrendas por transgresión, ofrenda por el pecado. Entonces, lamentablemente, esa persona sería cortada, o sea, la muerte. Obviamente, aquí estaba hablando de la muerte física, pero tiene que ver con la muerte espiritual. O sea, si nosotros no ponemos la fe en la sangre preciosa del Cordero, lamentablemente eso termina en una separación total del Señor. Entonces esto estaba hablando de todos aquellos que habían rehusado pelear contra los de la tribu de Benjamín. Dice, todos los que no se presenten en la casa de Dios
van a morir. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. Pero esto lo dijeron con dolor, ¿cierto? Lo dijeron: ¿cómo es posible? Quiere decir, ¿cómo es posible que una tribu haya sido cortada o tenga que ser cortada? O sea, no hay mujeres. Al no haber mujeres en esa tribu y ellos no estar de acuerdo en que sus mujeres sean entregadas a la tribu de Benjamín para que, por supuesto, esta tribu pudiera tener descendencia y pudiera mantenerse viva, entonces lamentablemente esto traería grandes consecuencias en la que eventualmente la tribu de Benjamín sería extinguida. Dice entonces el versículo 7, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? O sea, los hombres que habían quedado de la tribu de Benjamín. O sea, ¿cómo es que haremos nosotros, dice el resto de la tribu de Israel, o sea, el resto de la nación de Israel, cómo haremos nosotros para que no se desintegre, para que no sea extinguida la tribu de Benjamín, debido a que ellos se quedaron sin mujeres? Vea qué cosa terrible, hermano. Una cifra enorme de mujeres son asesinadas. Un horror. Bendito Dios Todopoderoso. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Es decir, han habido algunos, dice, de los de la tribu de Israel que no se presentaron en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque habían contabilizado a todas las diferentes tribus, a todas las familias de todas las ciudades, a ver todos los que estaban presentes, es decir, tienen que tomar lista de todos los que se habían presentado en la casa del Señor, porque ellos habían dicho: si alguien no se presenta, irremisiblemente va a morir. Entonces, después que hicieron todo el conteo, se dieron cuenta que aquellos de Jabes Galad, dice que no habían aparecido ninguno. Todos ellos de Jabes Galad no se habían presentado en la casa del Señor. Con eso estaban diciendo: la verdad que a nosotros no nos importa el sacrificio, nosotros no necesitamos un redentor, nosotros no estamos necesitando perdón de los pecados, ni la sangre, ni nada de todo esto. Era un desprecio a la cruz de Cristo. El hecho de no presentarse en la casa del Señor, con eso ellos estaban rechazando directamente el sacrificio, lo cual por supuesto estaba hablando de ellos estaban diciendo: no necesitamos un redentor, no necesitamos nosotros el perdón de los pecados, y ellos estaban directamente rechazando la palabra del Señor. Dice: y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento a la reunión, porque el pueblo fue contado. El Señor también te tiene contado, hermano. El Señor es el que tiene el recuento perfecto de todos los redimidos. Por eso la palabra del Señor habla acerca del número de los redimidos, ¿cierto? El número de los redimidos lo tiene el Señor perfectamente contado, y Él sabe perfectamente quién tú eres. Él te conoce por nombre, si tus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dice: porque el pueblo fue contado y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y poned a espada a los moradores de Jabes Galad y las mujeres y niños. Es decir, todos los de esa región, todos serían asesinados. Pero haréis de esta manera, dicen los de la congregación: mataréis a todo varón y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón. Una vez más, hermanos, miles y miles y miles de personas son aquí matadas. No buscaron la dirección del Señor, fueron a la casa de Jehová, ofrecieron holocaustos, ofrecieron ofrendas, pero no buscaron la dirección del Espíritu Santo y actuaron por su propia mano, por su propia cuenta y su propia decisión, lo cual resulta en más personas asesinadas, en más muerte. Bendito Dios, nada de esto
era necesario que sucediera, hermanos. El Señor no les dijo que debían hacer esto. El Señor no les había ordenado nada de esto. El Señor no está a favor de ninguna de estas cosas que sucedieran. El Señor no quería que hubiera más muerte, sino que el Señor quería que ellos siguieran la dirección de su Espíritu Santo y de lo que estaba escrito en la palabra. Lamentablemente no fue así. Ellos debieron pedir al Señor perdón, y el Señor les hubiera perdonado, y el Señor les hubiera dirigido, y el Señor hubiera colocado sus pies sobre la roca una vez más. Pero lamentablemente no fue así, y ellos los matarían. Así hicieron. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido hombre en ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Al parecer, estas mujeres, 400 mujeres que no habían conocido varón, dice que fueron llevadas al tabernáculo de regreso a Silo. Dice, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, Jueces 21 estoy leyendo, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, pero no les bastaron estas. Es decir, cuando encontraron a todas estas mujeres, 400 mujeres que no tenían, no tenían marido, eran mujeres solas, eran mujeres que no habían conocido varón, 400 de ellas. Entonces los de la congregación dijeron, vamos a entregar a estas mujeres, estas mujeres están solas, vamos a llevarlas para la tribu de Benjamín, para que entonces ellas puedan, ¿verdad?, ser estos hombres puedan tomarlas como mujeres, como esposas, y entonces por lo menos no se pierda la descendencia de la tribu de Benjamín. Pero no eran suficientes estas 400. Ellos necesitaban muchísimas mujeres más. Yo quiero que usted vea el manejo y la manipulación terrible y el sufrimiento de las mujeres. Muchas son matadas, sus niños son matados. ¿Usted imagina esa masacre, ese dolor? Algo terrible, un horror, hermano. Estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de paganos aquí. Aquí no estamos hablando de los cananeos, de los heveos, de los fereceos, de los jebuseos. Aquí estamos hablando de los de la casa de Israel. Y estos horrores son los que estamos nosotros viendo aquí en este libro de Jueces, en el capítulo 21, el último. Y el pueblo, dice aquí, tuvieron gran dolor a causa de Benjamín, porque dice 400 mujeres no es suficiente para que pueda subsistir esta tribu de Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. El Señor había hecho una separación entre las tribus de Israel y esto era real, pero fue la culpa de todas las tribus de Israel. No fue la culpa de Dios, sino que esto había sido una consecuencia del pecado de Israel. Entonces, los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos acerca de mujeres para los que han quedado? Es decir, todos los hombres que quedan en Benjamín sin mujer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dice, porque todas las mujeres de Benjamín habían muerto. Y dijeron, la heredad de los que han escapado ha de ser lo que era de Benjamín, para que no sea una tribu raída, es decir, cortada de Israel. Esta palabra aquí, heredad, debió traducirse sucesión, porque de allí la lectura, debe de haber herederos para poder proseguir, por lo tanto, tenían que buscar esposas para ellos, porque a pesar de que había sido cortada esta tribu por el mal que habían cometido, también la congregación de Israel no querían que esta tribu fuera extinguida. Nosotros, sin embargo, no les podemos dar mujeres, Israel dice, ¿verdad? No podemos darles mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a Benjamín. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén y al sur de Leboná. Vea esto. Aquí, necesitamos leer y entender la escritura aquí en este pasaje. Ellos dicen, ¿cómo podemos conseguir estas mujeres?
¿De qué manera nosotros podemos buscarle más mujeres a Benjamín para que esta tribu no sea extinguida, para que no sea cortado, vamos a decir, un miembro del cuerpo de Cristo? Muchas veces, hermanos, nosotros mismos nos estamos cortando como miembros del cuerpo de Cristo. Y luego, por más que podamos tratar de resolver la situación fuera de la guía del Espíritu Santo, es imposible. Aquí ellos se acuerdan, ¿verdad? Los ancianos dicen, nos acordamos que, mire, quiero que usted vea por favor la falta de comunión con el Señor. Nos acordamos que una vez al año hay una fiesta, la fiesta de Silo. Y en esta fiesta hay muchísimas mujeres que salen a danzar, que salen a hacer bailes y danzas, etc. Dice, entonces, dice, lo que vamos a hacer es que vamos a organizar como una especie de emboscada para que entonces cuando todas estas mujeres salen a danzar, ¿verdad?, que estuvieran atentos para ir y tomar estas mujeres, arrebatar cada uno una mujer para sí mismo de las hijas de Silo, dice. Y entonces se las llevan después para allí a la tierra de Benjamín. Vea la manera en la cual ellos iban a resolver el asunto. ¡Ay, bendito sea el nombre del Señor! Ahora, vea este detalle. Las fiestas de la cual están hablando, esta fiesta de Silo, en realidad dice, creo que hay una fiesta. Vea la falta de sabiduría, hermanos, la falta de entendimiento de las Escrituras, en la que no era solamente una fiesta, habían 3 fiestas. O sea, aquí presenta un cuadro muy triste de la condición de la nación, aquí en este tiempo particular, en el que aquellos de la tribu de Benjamín ellos vivían cerca de Silo, cerca del templo, cerca del tabernáculo, cerca del trono de Dios, cerca de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo muy, pero muy lejos, en la que ellos no tenían ni idea realmente de las actividades que eran realizadas allí en el tabernáculo. Era un descuido total de ellos. Por lo tanto, se le tienen que dar instrucciones muy minuciosas y muy precisas para que ellos pudieran encontrar dónde estaba el tabernáculo. Entienda esto. A ver, ¿cómo es posible que una de las tribus de Israel, que una de aquellas tribus que había sido una tribu preparada por el Señor, levantada por el Señor, aquellos que se supone que son hijos del Señor y no tienen idea de cuál es la manera de la salvación? ¿Cómo es posible que aún aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero no puedan ellos tener una indicación fácil de entender, no puedan tener ellos un entendimiento razonable acerca de cuál es la manera de salvación? Es como cuando a veces a un creyente, si tú eres cristiano, así, a ver, cuéntame de qué se trata el evangelio, y dice, no, bueno, yo voy a tal iglesia. No tienen un entendimiento del nuevo pacto. No hay un entendimiento de la cruz de Cristo. Ellos decían, yo creo que hay una fiesta en Silo una vez al año. Ni siquiera era una vez al año, en realidad eran 3 veces al año. Dios había ordenado 3 de estas fiestas. Y esto era prueba de que estaban totalmente desviados de la palabra de Dios. Ellos estaban hablando de una fiesta que ellos creen que habían oído que se realizaba y solamente sabían del hecho que en esta fiesta habían muchas mujeres y estas mujeres salían a danzar. Tampoco la danza había sido ordenada dentro del libro de Levítico. Estas danzas, vea lo que dice la palabra, por favor, hermanos, un descuido total. Dice, y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas y estad atentos. Y cuando viereis salir las hijas de Silo a bailar en corros, vosotros saldréis a las viñas y arrebataréis cada uno mujer para sí de las hijas de Silo y os iréis a tierra de Benjamín. Estas danzas, hermanos, estaban demostrando que habían costumbres paganas. Por empezar, Dios había requerido 3 de estas fiestas. Ellos estaban celebrando una y además de una forma pagana y habían introducido danzas, costumbres paganas que habían invadido la casa de Dios, porque el libro de Levítico usted lo puede leer y ahí no se había ordenado ninguna danza. Hermanos amados,
Cuando la iglesia se mete el entretenimiento es porque ya hay un apartamiento de la palabra de Dios. Lo siento de todo corazón, lo siento. A las iglesias que conozco, a las que no conozco, he predicado en cientos de iglesias y en muchas de ellas se meten las danzas paganas. Y no me importa si es con una canción cristiana, si están tapadas las mujeres de aquí abajo, pero quiero que ustedes tomen aquí este pasaje del último capítulo de Jueces para aquí demostrar que el Señor no está de acuerdo con estas danzas. En el libro de Levítico, donde tenemos todas las ofrendas, la ofrenda de paz, la ofrenda de acción de gracias, la ofrenda por el perdón de los pecados, la ofrenda de transgresión, etc. Ahí no hay ninguna instrucción, no hay en toda la ley, no hay nada que hable acerca de danzas, hermanos. Y entonces dice, no, pero David danzaba en el Espíritu. Una cosa es en el Espíritu ser propulsado, energizado por el Espíritu Santo y entonces allí hacer movimientos corporales, pero que han sido guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso no es show, eso no es entretenimiento y eso no es coreografía. Entonces vemos cómo, hermanos, el entretenimiento reemplaza la verdadera adoración que debe ser en espíritu y en verdad. Y cuando vinieron los padres de ellas o sus hermanas a demandárnoslo, nosotros le diremos, tened piedad de nosotros en lugar de ellos, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además no sois vosotros los que se las habéis dado para que ahora seáis culpables. Es decir, no deben temer haber quebrantado el voto porque ustedes no dieron a sus hijas y así han violado ese voto si no le fueron quitados por la fuerza. Entonces, ahora estas mujeres, imagínense, las mujeres salen a danzar y empiezan a venir un montón de hombres y empiezan a elegir ahí a cualquiera y se las llevan. Son arrebatadas estas mujeres para entonces poder continuar. De la manera en la cual fue hecho, hermanos, oh bendito Señor, un pecado peor que el otro. Y sigue diciendo, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, pues tomaron mujeres conforme a su número, arrebatando de las que danzaban, y yéndose luego, se volvieron a su heredad, a su tierra, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad, a su tierra. En estos días, escuche esto, este es el versículo 25, así termina el capítulo 21, y dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos. Como fue obvio, todas las lecciones de este libro, todo lo que hemos leído en este libro, hermanos, son tristes, pero necesitamos leerlas. Estas lecciones nos enseñan a nosotros dónde debe estar puesta nuestra fe, hermanos. Que siempre está el potencial en todos nosotros a desviarnos completamente de la palabra del Señor, a desviar la fe y la mirada de la cruz de Cristo. Y al hacer esto, el Espíritu Santo, Él puede ayudarnos cuando nosotros volvemos a la cruz, cuando nosotros volvemos al sacrificio, cuando nosotros le buscamos una vez más y decimos, Señor, oh bendito sea tu nombre, ayúdame, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, para que mi fe no se mueva de ese sacrificio que tú has hecho por mí en la cruz. Y ahora vemos, hermanos, que la situación aquí, lamentablemente, no sería rectificada. Ahora solamente es el Señor levantar a aquel futuro rey que sería, por supuesto, David. Luego en el libro de Ruth, que de hecho, hermanos, lo tienen allí. Pueden ir ustedes y buscar en mi canal y pueden poner en YouTube Karina Guidi Ruth. Amén. Y ahí van a tener también todo el estudio de Ruth. Entonces van a tener
tienen todo allí. Tienen Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes también. Tienen todos esos estudios para poder ser edificados en la palabra del Señor. Es una verdad solemne, hermanos, que las experiencias del pasado y aún las experiencias del pasado que vemos y conocemos de otros, por más maravillosas que puedan ser, por más grandes que puedan ser, nosotros no podemos solamente quedarnos en esas experiencias gloriosas que hemos vivido en el pasado, sino que nosotros necesitamos que nuestro corazón sea renovado día tras día en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. La historia de Israel nos muestra todos estos hechos. Que Dios nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos dé el entendimiento para que nosotros podamos leer todas estas cosas tan penosas que encontramos en la palabra del Señor y que podamos decir: Señor, he sido advertido por el Espíritu Santo, por lo tanto, yo te pido que tú me ayudes, Señor mío, para que mi corazón, que es engañoso, mi corazón, que es perverso, no sea desviado de tu palabra. También quiero invitarles a que por favor vean la predicación del día de anoche, por favor, titulada Lo que contamina al hombre. Puede ir a Centro Cristiano de Cape Coral y ahí puede buscar el mensaje de anoche, lo que contamina al hombre, o lo puede encontrar así sencillamente también allí en mi página en Karina Guidi Missions, o puede buscarlo en YouTube, Karina Guidi, lo que contamina al hombre, y le ruego, le pido que también pueda oír esa palabra. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado el libro de Jueces, así que damos un aplauso al Señor que nos ha ayudado a poder terminar el estudio de este libro, y voy a pedirle al Señor que Él me guíe, amén, en cuanto a cuál va a ser el estudio del próximo libro que Él quiere que nosotros estudiemos, y sé que también va a ser de gran bendición. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya.